hambre, mis chavos! Ya bájale, no te pases de lanza. Hace más de 3 meses que hablamos de Shrek 2, una de las mejores secuelas que he visto de cualquier película de animación, que llega a igualar e inclusive superar en algunos aspectos a la primera película de la franquicia. Pero, nos guste o no, debemos hablar de la cinta que significó un bajón de calidad para la saga, y que, al día de hoy, es considerada como la peor película de Shrek por muchas personas, incluyéndome. Así que hablemos de los aciertos y las muchas fallas de Shrek 3. En toda franquicia o serie de productos llega un punto donde la fórmula que se usó anteriormente y tuvo buenos resultados, ya no lo hace. Pero con Shrek 3 hay un elemento clave que significó un cambio irreversible en su historia y sus personajes, y eso fue el cambio en el equipo creativo. El director que había trabajado en las 2 primeras películas, Andrew Adamson, se había ido a dirigir las adaptaciones de Narnia. Si bien trabajó en los primeros borradores del guión de la tercera película de la franquicia del famoso ogro, por conflictos de agenda quienes terminaron el guión de la película fueron personas que no trabajaron ni en la primera ni en la segunda película, incluyendo a los escritores de películas como Quién engañó a Roger Rabbit y El Grinch, la versión de Ron Howard. Por su parte, la dirección fue ocupada por Chris Miller, quien había trabajado en las películas de Madagascar y quien en la versión original da su voz a Kowalski, y también fue uno de los escritores de la película. Pero, ¿cuál fue el resultado? Si soy honesto con ustedes, no creo que Shrek 3 sea la peor película de DreamWorks jamás hecha. Pero eso no quiere decir que la considere buena. El humor pasa a ser demasiado estúpido, se introducen nuevos personajes para nada, y no se desarrollan los conflictos como deberían hacerlo. Inclusive el soundtrack ni siquiera es memorable. Lo que más recuerdo es la escena donde esta princesa intenta cantar Immigrant Song de Led Zeppelin, y lo hace mal. Pero vayamos con calma. Curiosamente, esta es la única película de la franquicia que no inicia con la secuencia del libro abriéndose para contar una historia. Quizás esta sea una advertencia sutil de que lo que veremos no será muy bueno. ¿Y qué personaje tenemos aquí? A Encantador, el hijo de la hada madrina que ya habíamos visto en la segunda película. No se nos explica mucho, pero al morir la hada madrina, suponemos que este tipo necesitaba un trabajo y termina en una extraña cantina diagonal teatro, donde es humillado constantemente por los clientes. Por su participación en la segunda película, sabíamos que su madre lo había instruido con la idea de que algún día sería el rey de muy lejano, por lo que es comprensible que su frustración lo haga odiar a quien arruinó su plan, que en este caso es Shrek, por lo que suponemos que Encantador seguirá los pasos de su madre y se convertirá en un antagonista para nuestros protas, lo que no es un mal concepto. Tienes una muy buena motivación y puedes hacer de este personaje no solo un alivio cómico, pero la ejecución es lo que termina siendo Encantador el villano más olvidable y patético de la saga. Pero más adelante profundizaremos en esto. Es hora de ponernos al día con nuestro ogro favorito, quien parece no estar pasando un mal momento. Está junto al amor de su vida, viviendo en un palacio, literalmente. Se nos dice que el rey está muy enfermo, así que Shrek y Fiona tienen que suplirlos en algunas tareas de la realeza. El gato y burro son algo así como los lacayos o asistentes de Shrek, ya que le ayudan a organizar su agenda, que en este punto consiste en cortar cabezas y arruinar embarcaciones. Si algo nos queda claro en esta corta secuencia, es que las cosas son un desastre para Shrek. No está acostumbrado a ser miembro de la realeza y su comportamiento natural contrasta demasiado con los modales que debe tener un rey, o en este caso un suplente. Y desde aquí nos damos cuenta de que el humor no funciona tanto como en las primeras entregas. Un poquito más abajo, en la rayita. En la rayita. Por si no fuera suficiente la presión constante que conllevan las tareas de la realeza, se nos introduce uno de los principales conflictos para nuestro protagonista, el tener hijos. Y mientras Fiona está más que encantada con la idea, el solo pensar en bebés ogro incomoda bastante a Shrek, tanto que sus recurrentes pesadillas solamente giran en ese aspecto. Mientras tanto, se les informa a los personajes que el rey ha empeorado de salud, así que nos vamos a su lecho de muerte, donde tenemos una escena que intenta ser graciosa, pero que simplemente no funciona. Hubiera estado mejor que la muerte del rey se hubiera manejado con un poco más de seriedad, no para volver a la película una compleja obra con un tono oscuro más adulto y referencias bíblicas por todos lados, sino para tener un punto de contraste, ya que si bien en las anteriores películas hay humor, y bastante, saben cuándo tomarse un momento en serio, ya que es determinante para el desarrollo de sus personajes, pero aquí solo quieres que termine la escena cuanto antes.
entierran al rey y volvemos a ver a Encantador, quien acude a la ayuda de los villanos de los cuentos de hadas en la manzana envenenada. Al parecer los convence a todos con un discurso donde los hace revivir sus traumas y los pone de acuerdo para tomar el reino. Y de nuevo, el plan no suena mal, y el concepto de hecho podría funcionar. ¿Qué mejor manera que reunir a los villanos de los cuentos de hadas para amenazar el reino? Pero de nuevo, el problema aquí es Encantador. Sigue siendo el mismo personaje llorón y patético de la película anterior. Prácticamente nunca lo percibes como un antagonista. A modo de comparación, el hada madrina realmente se sentía como una amenaza no solo para Shrek, sino para una gran parte del reino, no solo por sus conexiones con el gobierno de muy lejano, sino también por su inteligencia y habilidad de persuasión. En cambio, Encantador, a pesar de tener una muy buena motivación, termina siendo deplorable como villano. ¿Recuerdan el video de B-Movie cuando les dije que no había nadie más patético que Ken? Bueno, al ver a Encantador siento algo muy parecido. Por otro lado, nuestro protagonista se encuentra con una nueva tarea: encontrar al nuevo rey de muy lejano. Y he aquí uno de los principales problemas que tengo con esta película. ¿Por qué los escritores decidieron que esta era la mejor decisión? Solo pensemos esto por un momento. Fiona es una princesa, hija de un rey, quien después de la princesa, supuestamente sería el heredero al trono, la cual era la principal razón del por qué la hada madrina tenía planeado que su hijo desposara a Fiona. Ahora que Shrek está casado con la princesa, a pesar de que sea un ogro, él debe ser el rey. Y sí, sé que suena bastante alocado, pero sería lo más lógico. Y estoy seguro de que sería mucho más interesante ver los conflictos a los que se enfrentaría Shrek como el nuevo rey de muy lejano, que verlo reclutar a un puberto que parece el hermano perdido de Encantador, con la voz de Justin Timberlake. Digamos que las tramas de las primeras películas eran complementarias. La primera es una sátira de los clásicos arquetipos de los cuentos de hadas que nos relata el inicio de una historia de amor alejada de los clichés a los que la audiencia estaba acostumbrada. Y la segunda nos presentaba los conflictos después del felices para siempre. Pero aquí ya no hay nada que seguir. Hay una disrupción narrativa. Los personajes realmente no van a ningún lado. El matrimonio de Shrek al parecer es estable, pero la película no le da nada de importancia. Y ahora su preocupación más grande radica en tener hijos. Sumado a esto, tenemos el conflicto del personaje al ser el heredero al trono, rechazando este título por completo y convirtiéndose en el guardaespaldas de turno del nuevo rey de muy lejano. Pero, ¿en todo esto acaso el protagonista aprende algo o siquiera evoluciona? Lo pondré a modo de comparación. En cualquier historia se supone que nuestro personaje principal o personajes pasan por un proceso donde adquieren las habilidades para sobrepasar sus dificultades u obstáculos, sean estos físicos o morales, y alcanzar sus objetivos o metas. Como ejemplo perfecto allí tenemos a los hermanos Elric de Full Metal Alchemist. Su cruzada se basa prácticamente en encontrar la forma de recuperar sus cuerpos, pero a lo largo de este proceso ambos aprenden los riesgos de trabajar como alquimistas estatales, el valor de la vida humana y la magnitud de las fuerzas antagónicas a las que se deben enfrentar, y existe una constante evolución en sus protagonistas conforme adquieren nuevas experiencias, dando como resultado un cambio no solo en su manera de actuar, sino también en la de pensar. En eso consiste la cohesión narrativa y el desarrollo de personajes. En esta película, el protagonista realmente nunca sale de su zona de confort, por lo tanto, nunca evoluciona, haciéndolo poco interesante. Siguiendo con la historia, Shrek, Burro y el gato parten de muy lejano en busca de Arturo, un sobrino del rey Harold que tomará el lugar de su tío, y Fiona le dice a Shrek que está embarazada. Y puedo decir con total seguridad que esta es la segunda vez que escucho a un gato tratar de explicar cómo las personas le hacen para tener hijos. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo te explico? Cuando mamá gato y papá gato se aman con toda el alma, entonces ellos deciden... Verá, cuando un abejito quiere mucho a una abejita, le regala su semillita. En el viaje, Shrek comienza a tener pesadillas relacionadas con tener bebés, y no lo culpo. Estas incluyen una criatura con cabeza de ogro y cuerpo de burro, y no les miento, esta parte sí me llegó a dar mucho miedo de niño. Burro intenta apoyar a su amigo en su crisis, diciéndole que tiene la capacidad de ser un buen padre, aunque este no piensa lo mismo. Los personajes llegan a su destino, una academia donde estudia arte, y que se presenta como una preparatoria medieval con todos los estereotipos que podrían imaginar. El equipo de porristas, los nerds, los tipos que se drogan, y hasta el grupo de chicos deportistas. Y tengo una duda, cuando estaban haciendo el doblaje para esta película,
¿A quién se le ocurrió que era buena idea que toda la chaviza hablara de la siguiente manera? O sea, en buena onda, ¿qué eres? No manches, o sea, qué oso. Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy. Disfruten esta prisión mientras gobierno al mundo libre, mis chavos. Ya bájale, no te pases de lanza. Algo que creo que es sumamente irónico es el hecho de que cuando Shrek mira a un joven atractivo y deportista que demuestra confianza en sí mismo, cree que es Arturo, siendo que uno de los puntos de la primera película era no juzgar a nadie por su apariencia, ya que Shrek era juzgado solo por el hecho de ser un ogro. Entonces, ¿por qué ahora hace lo mismo? Lo mejor de esta secuencia es el hecho de que escuchamos a una banda escolar tocar All Star. Lo peor es que Artie es el tipo de quien hasta los nerds y profesores se burlan. Está bien que Arturo no sea muy popular, pero me sorprende que con tanto acoso escolar no haya provocado una masacre medieval en el campus. Y esto provoca que su única motivación para aceptar el puesto de rey sea vengarse de quienes se burlaban de él. Lo que me hizo preguntarme, ¿esta escuela está en la jurisdicción del rey de muy lejano? Y si es así, y Artie era el sobrino del rey, el hecho de que fuera la persona más buleada de la escuela no tiene mucho sentido. Pero X somos chavos. Por situaciones como estas, este es el punto más bajo de la saga. Ha pasado apenas media hora de película y esto no parece ir a ningún lado. Mientras Fiona y compañía tienen un extraño baby shower, Encantador y sus nuevos secuaces llegan para invadir el castillo y saquear el reino de muy lejano. Y un detalle que me parece bastante extraño y curioso es que cuando Capitán Garfio amenaza a Jengibre, este debe pasar su vida delante de sus ojos, demostrando que alguna vez estuvo casado, o quizás todavía lo está. Con Shrek y compañía, mientras le cuentan a Arturo lo que le espera como rey, este entra en pánico y provoca que el barco se estrelle cerca de la costa. Así que Shrek intenta cambiar de método para convencerlo de ir a muy lejano. Y esta escena solo me recuerda a mis profesores de preparatoria cuando intentaban llamar la atención de los chavos. Estos se encuentran con un mago llamado Merlín, un antiguo maestro de Arturo, que es un anciano que fue despedido a causa de su depresión nerviosa. Creo que la intención con este personaje es que sea un comic relief, pero termina siendo bastante molesto. Este les ayuda a visualizar sus traumas en una fogata mágica, donde descubrimos que Artie fue abandonado por su padre. Así que, si tenemos un personaje que está aterrorizado por tener hijos, y otro que fue abandonado por su padre, creo que es bastante predecible hacia dónde irá esto. En el reino, las princesas son capturadas por Encantador, quien manda un grupo de villanos a deshacerse de Artie y capturar a Shrek, pero son más inútiles que un político después de las elecciones, así que Arturo manipula a un hombre de la tercera edad con demencia para que los ayude a volver a muy lejano. Este lo hace, pero hay algunos efectos secundarios. Al llegar a su destino, Burro y el gato se dan cuenta de que han cambiado de cuerpos. La ciudad está hecha un desastre, llena de vandalismo y saqueos a los comercios locales. Shrek enfrenta a Encantador, quien sigue siendo el mismo arrogante y pusilánime que antes, y quien provoca una discusión entre Shrek y Artie, donde este le confiesa que él era el heredero al trono, pero que no quería ser rey. Y miren, se supone que para este punto de la película te sientas mal por esto, pero no funciona como momento emotivo. Sencillamente porque no te interesan los personajes. Sabes que Encantador no es una amenaza que se sienta real para nuestros héroes. Es decir, su gran plan consiste en una obra de teatro donde asesina a Shrek. ¿Es en serio? Mientras las princesas se las arreglan para escapar, Shrek mira como un cíclope cuida a su hija, diciéndole que a pesar de ser un monstruo, tener a su hija lo hace feliz. ¡Cuánta sutileza por parte de los escritores! Creo que uno de los mejores momentos es ver cómo las princesas utilizan sus habilidades para derrotar a los hombres de Encantador y abrirse paso hacia su libertad. Por su parte, el gato y Burro convencen a Arturo de salvar a Shrek. El tercer acto de esta película es un desastre. No sé a quién se le ocurrió que escuchar a Encantador cantar mal sería lo más gracioso del mundo, pero la reacción de cualquiera que ve esta escena será la misma que Shrek. Oh, y si no te importa, ¿podrías matarme y luego terminar tu canción? Lo más irónico de todo es que se ve como este tiene más fanáticos en el reino que el mismo Encantador. Así que tengo una duda. ¿Por qué esta gente no defendió el reino de Encantador y sus secuaces? Esto pasa de ser un incómodo musical malentonado a un especial de stand-up de Shrek, quien parece esforzarse más en hacer reír a la audiencia que en preocuparse por ser un buen padre. Pero seamos sinceros, ni siquiera Shrek se puede tomar en serio a alguien como Encantador. La verdad es que ese leotardo está muy bonito. Gracias. ¿Que no había para hombre? Todo el mundo llega para rescatar a Shrek,
pero son capturados. Parece que los villanos podrán lograr su cometido, pero Artie llega con un discurso motivacional de lo más cliché y genérico que me recordó a cuando Rapunzel les preguntó a los tipos de la cantina cuál era su más grande sueño. Zip, así de estúpido y flojo es este desenlace. Encantador intenta acuchillar a Shrek, pero es tan estúpido que no sabe la diferencia entre una espada de verdad y una de utilería. Así que la dragona nos hace un favor a todos y lo manda a conocer a Diosito. De repente todos en el reino se hacen súper fanáticos de Arturo, así que Shrek y Fiona regresan al pantano donde criarán a sus hijos. La película termina con una secuencia que nos muestra que al final de todo, Shrek tenía la capacidad de ser un buen padre, y nada más que eso. Y así es como termina la entrega más floja y decepcionante de toda la saga. Shrek III por sí sola es una mala película, pero ya que repasamos su historia, es hora de justificar esta afirmación con argumentos sólidos. Sin duda, a pesar de querer repetir el encanto de las primeras dos entregas, esta se queda muy lejos. Su humor deja de ser gracioso y las bromas no funcionan como lo hacían en las primeras películas. Esto de nuevo, gracias a los escritores de la película, quienes se fueron por el camino más fácil, con una historia predecible y personajes bastante flojos. Hablando de estos, esta película peca de introducir muchos personajes al mismo tiempo. Tenemos que enfocarnos en Shrek, Fiona, Burro, Gato, Encantador, las princesas, los villanos de los cuentos de hadas, Artie y hasta en este anciano demente. Inclusive se le da más participación a este grupo de personajes secundarios que termina siendo completamente innecesaria para lo que nos cuenta la película. Un acierto que encuentro es la animación, que muestra una notable mejoría a comparación de las primeras dos entregas en la expresividad de sus personajes, pero que en lugar de explorar este mundo, nos encontramos siempre con fondos genéricos y personajes solamente hablándose unos a otros con tomas estáticas, lo que visualmente la hace pobre y menos interesante. A pesar de que la película inicia con una propuesta que podría funcionar, entre más avanzamos se va haciendo menos graciosa, y con un desenlace que me hace sentir en una película mala de Disney, donde todo se resuelve de la manera más estúpida que te puedas imaginar. La mayoría de personajes actúan de manera extraña, principalmente Shrek, quien se vuelve un protagonista poco interesante, ya que como dije antes, nunca sale de su zona de confort ni se enfrenta realmente a nada. Inclusive después de mentirle a Artie ni siquiera este se disculpa, solo regresan para salvarlo y todo listo. Encantador supuestamente es el villano, pero lo tratan igual que un comic relief, humillándolo en cada escena que sale. ¿Cómo nos vamos a tomar en serio a un villano así? Los bebés de Shrek y Fiona solo sirven para darnos un final feliz, pero no añaden realmente nada a la historia. Ni siquiera se enfocan en la crisis que tiene Shrek por ser padre, al igual que la subtrama de un Viernes de Locos con Burro y Gato, que pasan a ser personajes sin propósito ni motivaciones. De hecho, si no fuera por esa subtrama, ni siquiera lo recordaría en este momento. A diferencia de la segunda película, que a pesar de acompañar a Shrek en el camino, ambos tenían momentos donde brillaban por sí mismos. Arturo es otro personaje que nos da igual como audiencia, aunque nos lo presentan como un chico a quien toda su escuela le hacía bullying y su papá lo abandonó. No logra empatizar porque se siente forzado en la historia. Si lo quitamos inclusive se podría volver más interesante. En la cuarta película ni siquiera se le menciona, a pesar de ser el rey de muy lejano, demostrando de nuevo que quizás la misión de esta película le jugó en su contra, ya que tenemos muchos personajes, subtramas y propuestas, pero una pésima ejecución, un nulo desarrollo y situaciones predecibles. Si bien hay algunas bromas que genuinamente son graciosas, como la escena de Pinocho refutando a Encantador y canciones decentes en el soundtrack, esto se queda muy lejos de lo que la saga nos había presentado, significando una decadencia en calidad narrativa y desarrollo de personajes. Esto se mostró en la recepción de la película, siendo apuleada por la crítica y odiada por los fanáticos de la saga, y con justa razón. Pero a pesar de ello logró recaudar más de $800 millones a nivel global, siendo la segunda película más taquillera de la saga. Pero, ¿a qué costo? 3 años después llegaría la cuarta entrega de la saga, que supuestamente marcaría el final definitivo de la misma. Pero, ¿fue mejor que la tercera acaso? ¿Tuvo sus mismas fallas? Bueno, eso lo sabremos en el siguiente video, donde hablaremos de Shrek para siempre. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Hace bastante tiempo que no hablábamos de Shrek. Le doy gracias a todas las personas que me mandaron sus sugerencias a través de mi cuenta de Instagram para futuros videos. Los invito a seguirme porque, si soy sincero, es la red social que más uso actualmente. Y me siento cómodo hablando con ustedes acerca de qué les parece el contenido del canal. Todavía no sé con exactitud cuál será el próximo video, pero checando la votación de la semana pasada,
estoy seguro de que hablaremos del extraño mundo de Jack. Yo me despido, mi nombre es Isbio Onira, y chicos, gracias por ver mis videos.